Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. De la peor forma, como a nadie, como no han tratado a delincuentes criminales, como no han tratado a contrabandistas, como no han tratado a asesinos, como no han tratado a pedófilos. Así han tratado a una mujer madre, expresidenta, inocente. Porque Bolivia entera sabe que esos delitos por los que me están acusando no los he cometido. Bolivia entera sabe que fui una consecuencia de todo lo que sucedió en el 2019. Porque aquel que cometió fraude electoral, aquel que cometió incumplimiento a la Constitución y respetando hasta un referéndum establecido en la Constitución Política del Estado, está feliz y libre haciendo política en la calle. Para él sí hay impunidad. Esa es la justicia que tenemos en Bolivia. Como sea, lo cierto es que en el año 2019, como en cada gestión legislativa, en el órgano legislativo se conforman las directivas en ambas cámaras. En la Cámara de Senadores se lo hace también respetando el reglamento de debate, respetando las mayorías y las minorías. Y porque así lo decidió mi bancada, Unidad Demócrata en ese entonces, yo obtuve la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores cuenta con un presidente o presidenta, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, y esto es por un año, por una gestión. Yo quisiera que mis acusadores, que la Fiscalía me demuestre en qué parte del reglamento de debates de nuestra Cámara hay un procedimiento para cuando un miembro de la directiva renuncia a su cargo. No lo van a hacer. ¿Saben por qué? Porque ese procedimiento no existe. Lo que se hace es conformar una directiva, y cuando la directiva está conformada, ya no hay colores políticos, ya no hay mayorías y minorías, ya está conformada, y la presidenta está elegida por un año, el primer vicepresidente está elegido por un año para reemplazar a la presidenta, y la segunda presidenta está elegida para reemplazar cuando estos estén ausentes o cuando no estén. No existe la figura de recomposición de la directiva en el reglamento de las cámaras. No van a poder hacerlo porque esa figura no existe. En otras oportunidades en la Cámara yo asumí la presidencia inmediatamente porque para eso está la directiva. Lo que sucedió en el año 2019 fue que la señora Salvatierra renunció a ser miembro de la directiva de la Cámara de Senadores, pero no renunció a su curul. Eso sí tiene un procedimiento. Eso sí tiene que ser de conocimiento del Tribunal Electoral. Pero la señora Salvatierra siguió fungiendo como senadora, asistió a la Cámara de Senadores, siguió percibiendo un salario todo el año. Porque es así como funciona. No es que se va a recomponer la directiva porque un miembro renuncia a su cargo en la directiva. Hay un procedimiento establecido en el reglamento cuando renuncian a su curul, que no fue lo que sucedió en el año 2019. La segunda vicepresidencia yo la asumí de manera legal, democrática, porque así lo estableció y lo quiso mi bancada, y era por un año, estaba vigente.
y lo asumí las veces que fueron necesarias, cuando no estaba ni la presidenta ni el vicepresidente. Por lo tanto, yo no incumplí ningún derecho, por el contrario, cumplí con una obligación, cumplí con un deber. Aquí quienes han incumplido, quienes han usurpado funciones, son los miembros de la Fiscalía. Y este tribunal que ustedes conforman, al admitir una acusación que no debería existir, porque no tienen competencia para juzgar a una expresidenta. Pero ¿qué fue lo que pasó en el año 2019? Una cadena de renuncias, pero con lo que no contaron fue que la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores era una miembro de la oposición, una mujer la que estaba ahí. Una mujer que no siguió esa cadena de renuncias como había instruido Evo Morales, que cobardemente huyó hasta el país de México pidiendo asilo político. Aquí no hay que tenían tantos días, porque así lo establece sus competencias, que pueden ausentarse del país por tantos días, igual siguen siendo presidente y vicepresidente. Aquí ellos se fugaron del país, se fueron en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y dejaron a su militancia, abandonaron a su militancia, pidiendo asilo político. Nadie pide asilo político por 10 días. Y de asilo político y renuncia a aquella persona que se va a ir y que no va a volver. Y ellos abandonaron este país como cobardes que son. Dejaron un país en llamas, donde en las calles se gritaba guerra civil. Eso es lo que a mí no me perdonan. Por eso es que hay esta venganza política. No me perdonan que haya enfrentado tanta violencia para pacificar el país, porque no seguí la cadena de renuncia. Porque claro, gobernar en tiempos de tranquilidad es muy fácil, pero uno tiene un compromiso y lo asume ese compromiso en todo momento, no solamente en momentos de tranquilidad. Los que no tienen compromiso con su país huyen, como lo hicieron el presidente y el vicepresidente, y como todos los que se escondieron en las embajadas y los que renunciaron y no querían asumir la presidencia, porque claro, es bien difícil gobernar cuando hay conflicto. Se necesita ser cobarde para dejar este país en llamas, en un vacío de poder, y dar directrices para que otros sean los que se enfrenten desde fuera del país. Aquí había un vacío de poder, y yo también pude haber dicho: no me atrevo a asumir la presidencia de este país porque mi vida y la vida de mi familia están en peligro. Pude haberlo hecho. ¿Sabe por qué? Porque también mi familia y yo estábamos amenazados por la gente masista. En la ciudad de Trinidad estaban amenazando con quemar mi casa, porque ya en todo el país se escuchaba mi nombre en la sucesión constitucional. Y porque todos asumían de que yo podía tener ese cargo. Ya lo dije en una oportunidad. Yo no moví un solo dedo para asumir la presidencia, y he tenido que escuchar barrabasadas de mis acusadores cuando decían que desde Trinidad ya yo tenía contactos y tenía la pretensión de venir y hacerme de la presidencia. Una mujer que no tenía ni voz ni voto, ni siquiera en el partido en el que militaba en ese momento. Una mujer que estaba retirándose de la política, va a venir a la ciudad de La Paz. En todo el país había convulsión. Va a venir a mandar a militares, a ordenar
Eso saben que es una canallada. Es una historia tan sórdida la que se han inventado con el propósito de acusarme y de tenerme presa. Decir de que ya yo estaba instruyendo, ordenando a los militares que no los conocían. No sabía de referencia, porque lo llamé al señor Calimán y me contestó de manera grosera. Me dijo que cuando sea presidenta yo le iba a dar instrucciones a él, porque en calidad de senadora me pedían a mí que hable con el señor Calimán para que pueda frenar la violencia en conjunto con la policía. Fue la única vez que hablé con el señor Calimán y me colgó el teléfono. Mucho peor estaba yo por hacer la hazaña de dar órdenes, no solamente a los militares y a los policías, sino que dicen de que yo me vine y me hice del poder por encima de los jefes, de los líderes políticos, por encima de todos aquellos que estaban propiciando el diálogo para la pacificación del país, por encima de todos los colegas parlamentarios. Me llama poderosamente la atención que yo haya hecho semejante hazaña. Cuando vuelvo y les digo, no tenía voz ni voto ni en el partido en el que yo militaba como para hacer semejante hazaña. Es decir que más o menos la capitana Marvan quedó diminuta para la hazaña que yo hice. Es decir que en el país estaba todo una taza de leche y esta usurpadora vino y por encima de todos se hizo de la presidencia. Esa es una narrativa bien canalla, bien sórdida, las que están inventando solamente para acusarme. ¿Y saben qué es lo peor? Que con semejante barbaridad que yo hice para hacerme de la presidencia, absolutamente nadie hizo nada. O sea, mi poder era tan grande y tan ilimitado que hice semejante barbaridad y absolutamente nadie hizo nada. Yo tuve que hacerme de la presidencia porque tenía ese poder mágico que me permitió hacerlo. En la Cámara de Senadores, señores miembros del tribunal, hay mecanismos para sancionar o para castigar a parlamentarios que contravengan un reglamento interno de cada una de las cámaras. Tienen sus propios mecanismos. En la Cámara de Senadores pudieron haber dicho: ella está incumpliendo el reglamento, ella está incumpliendo con la Constitución, le enviaremos a la Comisión de Ética, haremos que pague por esta barbaridad que está haciendo, pero no lo hicieron. Y ellos eran los que tenían que haberlo hecho bajo los mecanismos establecidos en nuestro reglamento. Tuvieron un año para hacerlo, pero no lo hicieron. Por el contrario, hemos trabajado con la Cámara de Senadores en coordinación. El otro día escuché a la representante de los derechos humanos que decía si ella hizo un golpe. El presidente Arce es el hijo del golpe, y bien dicho, porque si todo lo que hicimos fue ilegal, porque fue en mi gobierno que llamamos elecciones, y producto de que en mi gobierno, en conjunto con el órgano legislativo y con el órgano electoral, llamamos elecciones, y estas son las consecuencias. Tenemos un presidente y el país volvió a pacificarse y volvió a la democracia gracias a los esfuerzos que nosotros hicimos como órganos del Estado. Y no fue un gobierno fácil, porque yo tuve el gobierno, pero nunca tuve el poder. Tuve bloqueos en la Asamblea. Por lo tanto, era un gobierno simplemente de transición. Eso fue lo que hicimos. Trabajar juntos. En un año pudieron haber hecho cualquier denuncia en la Cámara de Senadores, pero no lo hicieron. Trabajamos en coordinación
con la ley de prolongación de mandato, y todos ganaron un año más y trabajaron un año más, igual que yo, porque es muy fácil también las críticas, porque recibí muchas críticas en mi gobierno, pero otra cosa era estar en mis zapatos cuando enfrentábamos una pandemia. Es muy fácil criticar a un gobierno que no tenía poder y tener que enfrentar una pandemia con un sistema de salud tan triste con el que nos encontrábamos, y encima tener que enfrentar una pandemia. Pero sin embargo lo hicimos, y es por eso de que ahora tenemos un gobierno democráticamente constituido. Pero lo cierto es que aquí son otros los que están usurpando funciones. Aquí son otros los que me están acusando. Y el poder político, a mí, lo que está haciendo es vengarse. Es vengarse porque la ambición de poder, como también lo escuché durante las intervenciones de mis acusadores, la ambición de poder la hizo no respetar la Constitución. Esto no empezó en el 2019. Yo no tenía ninguna ambición de llegar a la presidencia. El único ambicioso cuando irrespetó hasta un referéndum fue Evo Morales. Aquí pisotearon la Constitución en el año 2016, cuando a Evo Morales no le importó el resultado del referéndum, cuando los bolivianos no queríamos un cuarto periodo para Evo Morales. Cualquiera que mínimamente ha leído la Constitución sabe de que ya su tercer periodo en el gobierno era inconstitucional. Un cuarto periodo ya tenía a la gente hastiada de tanto abuso del poder. O sea, esto no empezó en 2019. El irrespeto a la Constitución empezó en el año 2016. Y las consecuencias de tanto irrespeto, las consecuencias de tanto abuso por parte del poder político, fue lo que tuvo como consecuencia que la gente salga a las calles, que la gente proteste, que la gente se harte, que la gente quiera un cambio en este país. Y decían su ambición de poder, porque lo escuché en repetidas oportunidades por mis acusadores. ¿Cuál es la ambición de poder? Si yo en todas esas grabaciones que ustedes han escuchado en las pruebas de producción que hicieron en video, ¿cuántas veces repetí lo mismo? ¿Cuántas veces dije si tengo el acompañamiento de la población, si tengo el acompañamiento de todos los líderes cívicos que han hecho este movimiento o que han liderizado este movimiento, voy a asumir la presidencia? Pero si ellos tienen otra alternativa, también lo voy a repetir. Jamás me impuse porque no tenía condiciones. Y encima de todo he tenido que soportar este juicio estresante, donde se decía yo se me ha negado todo. Porque quiero decirles, señores miembros del tribunal, que he tenido que soportar las exquisiteces que ustedes han tenido al momento de valorar las pruebas, tanto documentales como testificales. Porque ustedes han tenido que ser muy exquisitos cuando me han excluido las pruebas documentales que para mi defensa eran muy importantes. Pero claro, aquí lo que se busca es tener el camino expedito para tener una sentencia condenatoria, para darle gusto al poder político. Y les voy a enumerar las que recuerdo. Mis abogados han podido recuperar algunas de esas pruebas en las testificales, porque ustedes excluyeron de mi defensa el comunicado del Tribunal Constitucional.
el Tribunal Constitucional, guardián de la constitucionalidad, que dijo de que había un vacío de poder y que no podía el país seguir con un vacío de poder. Pero no era válido para la defensa, así que había que excluirlo. Excluyeron como prueba documental las memorias de la conferencia episcopal, importantísimo para la defensa, porque ahí detallan todo lo que sucedió en la reunión entre la Universidad Católica con las representaciones de los diferentes partidos políticos, con representación parlamentaria, con comunidad ciudadana, con líderes políticos y con las interlocutoras válidas parlamentarias por parte del movimiento al socialismo. Las falsas feministas que querían el socialismo, las falsas feministas que querían que sea cualquier hombre, pero no querían que la presidencia la asuma una mujer. Todo eso estaba detallado, todo lo que sucedió en los diálogos con los líderes políticos de la conferencia episcopal, con la comunidad internacional. Eso también eliminaron de mis pruebas documentales. Me dejaron casi sin pruebas. Así que yo no tengo condiciones de defensa en este juicio. No solamente eliminaron eso. Eliminaron el informe de la OEA, donde se establecía el fraude electoral producto de ello, porque la gente salió a las calles y que estábamos todos protestando y que llevó a esa situación de violencia en el país. Pero eliminaron el informe de la OEA. Eliminaron pruebas importantísimas de las testificales, y valga la oportunidad para agradecerle a colegas parlamentarios que vinieron hasta acá a decir la verdad de todo lo que sucedió. Eliminaron la obligatoriedad que tienen las personas de venir a testificar cuando realmente se quiere averiguar la verdad, pero no era conculcar sus derechos el obligarlos a venir. Pero habían testimonios rescatables, importantes para averiguar la verdad, pero por cobardía o por miedo, claro, fue un alivio que el tribunal diga no los podemos obligar porque estamos conculcando sus derechos. Si quieren vienen, y si no quieren no vienen. Claro que no iban a venir. El testimonio del ex senador Ortiz y ex ministro de mi gobierno era importante, porque él estuvo en todos los escenarios. Él se reunió con las parlamentarias del MAS. Era importante que se diga qué fue lo que conversaron en privado cuando lo llamaron las parlamentarias del MAS a una reunión privada. Era importante que digan todo lo que sucedió en la Universidad Católica, en los diálogos con todo lo que facilitaban para la pacificación del país. Era importante que diga qué era lo que sucedía en el propio órgano legislativo. Era muy importante. La participación de la doctora Capobianco, ex diputada y ex ministra de mi gobierno, también era importante que venga, porque ella se comunicaba con prestigiosos constitucionalistas de este país para ver cómo podíamos salir de ese tuerto que se llevó adelante, porque así Evo Morales lo decidió, huyendo cobardemente del país. Para que no sigamos en el vacío de poder, era importante que venga a testificar. Pero como no estaban obligados, reitero, no sé si por miedo o por cobardía, pero el tribunal decidió que no vengan porque era importante esos testimonios para la defensa. Es decir,
señora miembro del tribunal, he tenido que soportar esta jornada desgastante y ustedes, y ver que ustedes están delineando un camino expedito para decir la defensa no aportó con lo uno, no aportó con lo otro, para tener una sentencia condenatoria. Ustedes, señores miembros del tribunal, están juzgando a una mujer expresidenta inocente. Y creo de que no van a olvidar mi cara ni todo lo que han hecho durante todo este tiempo. Yo dejo un legado para mis hijos. Dejo un legado de compromiso para mi país, porque Bolivia entera sabe de que yo soy inocente y que en su momento hice lo que tenía que hacer por el bien del país, por el bien de los bolivianos y por la pacificación de nuestra patria. Jamás tuve ambición de estar en la presidencia. Jamás la busqué. Cuando yo llegué a la ciudad de La Paz, no sabía siquiera por qué estaban ni policías ni militares esperándonos en el aeropuerto, porque yo no coordiné con absolutamente nadie. Estaban ahí. Mintieron diciendo de que yo me trasladaron en un helicóptero presidencial. Ni siquiera conocía los helicópteros presidenciales. No coordiné con absolutamente nadie, porque no moví un dedo para llegar a la presidencia, pero hice lo que tenía que hacer. Asumí la presidencia por compromiso. Asumí la presidencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice la Constitución Política del Estado. Pero aquí ustedes van a dejar, y si yo dejo ese legado de compromiso con mis hijos y con mi país, me siento muy orgullosa. Lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. Lo volvería a hacer porque para eso a nosotros nos eligen en el Parlamento. Para estar en las buenas y en las malas. Para estar en situaciones de tranquilidad y en situaciones de violencia. Eso es tener compromiso. Pero aquí ustedes van a dejar un legado de la ignominia, un legado del abuso, un legado de la persecución política. Pero nosotros no nos vamos a quedar acá. Vamos a seguir en la vía internacional. Pero sobre todo, yo me voy a quedar con la justicia divina, porque esa es la que a mí no me falla. La Biblia dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros, hijos míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y con eso me quedo. Muchas gracias. Señor presidente, en la última palabra expresada por la señora Janina Chávez. Por el personal médico de 636 de Miraflores, me gustaría saber quién es la persona o el encargado responsable. ¿Existe un jefe de unidad, director, doctor? ¿Llevar a la médica? ¿No toman los signos vitales? Ok, doctora, pues sí. Únicamente, por favor, a los distinguidos doctores, pasar siempre la consigna, el tribunal está disponiendo lo siguiente, que a futuro, en caso de que existan violencias que tengan que ser requeridas, no solamente en este centro, sino en un centro médico tal vez externo, que sean relevantes y de mucha audiencia, también se nos pone en conocimiento al Tribunal de Sentencia Anticorrupción. Por favor, distinguidos doctores, ese emplazamiento, esa disposición va para todo el personal médico, incluso a los que pudieran sucederlos a posterior. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta que se ha concluido con el objetivo de esta
presencia en el recinto penitenciario de Miraflores. Las partes procesales deberán aguardar el forma virtual hasta el momento en que el tribunal se constituya en el penal de San Pedro y comience el deceso en sala para que estén presentes las demás partes procesales y sus abogados. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.